Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. Superamos con este vídeo el ecuador del Evangelio de Marcos, capítulo 9. También les decía, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que de ningún modo gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido ya con poder. Jesús les hablaba en el capítulo anterior sobre la necesidad de no temer a la muerte, ya que ésta solo es el paso a la vida eterna, un estado o un lugar en el que los fieles a los mandamientos de Yahvé se verán para siempre recompensados y los infieles, los incrédulos, aquellos que han vivido su mortalidad despreocupadamente y sin hacer caso a los mandatos de Moisés, sufrirán el castigo eterno. Jesús les dice aquí a sus discípulos que aquellos que no deseaban la muerte lo harán en el preciso instante en que Dios venga a la tierra con poder para instaurarse. Podéis fijaros cómo la atención al miedo es lo más utilizado por Jesús. En el Evangelio de Marcos todavía no nos ha dicho de qué consta la recompensa en el cielo eterno. En el Evangelio de Mateo sí nos lo dijo en varias ocasiones. En la otra vida estará prohibido y permitido lo mismo que en esta, con una diferencia. De aquella no podremos escapar, es eterna. Así que podemos llegar a interpretar que en realidad no hay premio, sino castigo. La obediencia a Yahvé es innegociable así en el cielo como en la tierra. La transfiguración. 6 días después Jesús toma consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva solos aparte a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. Jesús decide acompañarse, tal y como nos dijo ya Mateo, de estos 3 testigos, en principio sus discípulos favoritos, para que presencien esta transformación divina. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y tan blancos que ningún batanero en la tierra los podría blanquear así. Fijaos en la importancia de las ropas, estas brillan, estas se han convertido en sagradas, algo superior a lo que visten los sacerdotes, ya que nadie en la tierra las puede hacer tan blancas como las que lleva Jesús. Por lo tanto, son divinas. Y se les apareció Elías con Moisés y estaban hablando con Jesús. Moisés y Elías, los 2 anteriores grandes profetas. Sobre el legado de lo que nos dejaron intenta Jesús construir su nuevo sistema. Él se equipara a ellos. E interviniendo Pedro dice a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. A mí me parece que este Pedro no entiende nada o desconoce totalmente lo que nosotros, por suerte, sí que hemos leído. Si algo hemos aprendido de los mandamientos de Yahvé es que este, según su nombre indica, es que es un Dios celoso. No se puede idolatrar a nadie más que a él. En el tabernáculo no se idolatra a Moisés. En los templos no se idolatra a Salomón. Al único que puede idolatrarse, que la ley obliga a hacerlo así, es a uno, a Dios, a Yahvé. ¿Cómo puede ser que el favorito de los discípulos de Jesús esté proponiendo idolatrar a 3 figuras por igual? Y no sabía qué más decir porque estaban aterrorizados. Los 3 discípulos tienen miedo. A lo largo de la Biblia siempre hemos leído esta misma reacción ante cualquier manifestación divina. Y apareció una nube que los cubría y de la nube salió una voz: Este es mi Hijo amado, a él oíd. La nube y la voz también estuvieron presentes en el Sinaí, en la primera aparición pública de Yahvé. En aquella ocasión el único testigo de las primeras palabras de Dios a su elegido fue Josué. Tanto la asamblea como el sumo sacerdote Aarón se quedaron a tanta distancia que no pudieron tener contacto visual con Dios. Y súbitamente al mirar alrededor ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Las visiones aparecen tan repentinamente como se van. Al bajar del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. No sabemos si en realidad la intención de Jesús es utilizar cierta psicología inversa. Estos no han demostrado en ningún momento ser tan avispados como para que el elegido de Dios pueda llegar a confiar en su discreción. Y guardaron el asunto para sí mismo, discutiendo qué significaba aquello de resucitar de entre los muertos. Para mí la mejor manera de guardar el asunto para sí mismo sería no volver a hablar del tema,
Cuando Marcos nos dice seguidamente que discutían sobre la orden de Jesús, se corre el riesgo a que alguien nos oiga, aunque la sorpresa del anuncio de resurrección de Jesús sea totalmente comprensible. Y le preguntaban diciendo: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Parece que esto es lo que enseñaban los escribas, los sacerdotes en los templos, que según las profecías Elías debía retornar a la tierra. Él les dijo: Elías en verdad viene primero a restaurar todas las cosas, pero ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado? El Hijo del Hombre se repite aquí como si fuese ya una nomenclatura utilizada probablemente por estas profecías de Elías. Yo por supuesto no las recuerdo con tanta exactitud, pero así debe ser. La Escritura parece señalar que este elegido está predestinado a sufrir. Pero os digo que Elías ya vino, e hicieron con él cuanto quisieron, según está escrito de él. Las profecías y las historias sobre Elías las podéis reencontrar en el libro Reyes a partir del capítulo 17. Para mí no tiene más interés que haberlo buscado para vosotros, para los que estéis interesados, pero por mi parte no encontré allí en su momento ninguna prueba de la posible existencia de Dios. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegaron a los discípulos vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas discutiendo con ellos. Estos 4 personajes han estado ausentes debido a esta transfiguración del monte y cuando llegan encuentran problemas con sus discípulos. Enseguida al verlo todas las multitudes se asombraron grandemente y corrieron a él para saludarlo. ¿Qué ha ocurrido entonces con las ropas divinas de Jesús? ¿La multitud esta que viene a saludarlo le ve a él como a un dios? Parece que no, si no sufrirían temor. Les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Esta es una pregunta totalmente terrenal. Así que parece que la transfiguración desapareció con Moisés y Elías. Solo la han visto los 3 que le acompañaban. Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene espíritu mudo. Uno de la multitud se dirige a él como maestro. Su hijo parece tener algún tipo de dolencia, y donde quiera que lo ataca lo derriba y echa espumarajos y cruje los dientes y se pone rígido, y dije a tus discípulos que lo echaran, pero no fueron capaces. Los discípulos de Jesús, a quien con anterioridad él les había otorgado el poder de curar a endemoniados, no han sido capaces. Respondiendo él les dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo. Para que el poder de Jesús, el poder de Dios, funcione, únicamente se necesita una cosa: fe ciega, credulidad. Y se lo llevaron, y al verlo el espíritu al instante lo convulsionó y cayó en tierra, y se revolcaba echando espumarajos. El espíritu, el mal, reconoce a Dios en Jesús, y preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde la niñez. Este mal ya le viene de lejos, y muchas veces hasta lo echaba al fuego y al agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. El padre se reconoce tan desesperado que incluso da la sensación de que ha tenido la intención de matarle. Jesús le dijo: si puedes, todo es posible para el que cree. Esta es la enseñanza de fe. Todo es posible si se cree. Cuando algo no sucede es porque al fin y al cabo no te lo crees del todo, dudas. Inmediatamente el padre del muchacho clamando dijo: creo, ayuda mi poca fe. El padre, como si esto fuese tan sencillo, de repente cree absolutamente. Jesús entonces, viendo que la multitud se agolpaba rápidamente, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Llega un momento en que no sé si el chico puede tener algún tipo de trastorno, locura, esquizofrenia, nervios, algún estado alterado, o si simplemente es sordo y mudo. Da igual, sea lo que sea, Jesús es capaz de curarlo todo. Y después de gritar y convulsionarlo mucho, salió y quedó como muerto, de tal modo que los más decían: está muerto. Marcos parece relatarnos un nuevo exorcismo, la expulsión de los demonios, que no es otra cosa, repito, que la expulsión de la duda. Todo, absolutamente todo mal tiene origen en ella, en la falta de fe hacia la creencia en Yahvé. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Estaba muerto, estaba desmayado, da igual una cosa que otra, Jesús es capaz de todo. Después de entrar en casa, sus discípulos le preguntaban en privado:
¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Los discípulos, que son aquellos que no entienden ni una parábola y que cuando Jesús hace algún milagro frente a ellos dudan. Recordemos, por ejemplo, en la segunda ocasión de los panes y los peces, que estos, habiendo sido testigos ya del anterior, se preocupaban por el hambre de la gente que le seguía, o cuando le vieron andar sobre las aguas y se asustaron todos. Aún así, no entienden por qué ellos no son capaces de hacer lo que Jesús sí puede. Les dijo: esta clase no sale sino con oración. Este poder, esta sabiduría, no se puede alcanzar sin una convicción máxima, sin una atención absoluta al servicio de Dios. Jesús anuncia otra vez su muerte. Saliendo de allí deambulaban por Galilea, pero no quería que ninguno lo supiera. Saliendo de allí, ¿de dónde? De allí, no hace falta recordarlo, según Marcos, deambulan por Galilea con discreción. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado a traición en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto, a los 3 días se levantará. Jesús ha ido cambiando poco a poco sus presentaciones, aunque es conocido y arrastra multitudes. Al principio de su evangelización, de su reclutamiento de gentes, lo hacía sin ningún tipo de prudencia ni reparo, incluso se enfrentó a sacerdotes en templos. Parece que es evidente su persecución, pero ellos no entendían lo dicho y temían preguntarle. Es posible que creyeran que lo que dice es algún tipo de parábola o metáfora. Sea lo que sea, ellos no lo comprenden. ¿Quién es el mayor? Llegaron a Cafarnaúm y estando en la casa les preguntaba: ¿qué discutíais en el camino? Esto se debe mover con discreción, pero veis que entre ellos hay discusiones. Pero ellos callaban porque en el camino discutieron entre sí acerca de quién era mayor. Acabamos de leer cómo 3 testigos le han visto transfigurarse en un ser divino, cómo él después les ha recriminado que no son capaces de curar a un endemoniado por tener poca fe, cómo dudan todavía de sus palabras cuando dice que volverá de la muerte, aunque ellos le sigan, según Jesús, por ser Dios. Y el máximo interés de estos 12 es discutir quién es el mayor. Esto no significa quién nació antes que el otro, sino quién es el mayor a ojos de Jesús, quién es su mejo. Y después de sentarse llamó a los 12 y les dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todo y el servidor de todos. Se sienta, les llama: vamos a ver si esto es sobre lo que discutís, que si yo soy más amigo que tú, el que se crea el favorito será el menos deseado. Y tomando a un niño lo puso en medio de ellos y tomándolo en brazos les dijo: bien, pues si hay un niño hay más gente. Estos querían discreción, pero parece que les sigue todo el mundo. Cualquiera que en mi nombre reciba a uno de estos niños, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. El niño sí que es una metáfora de la inocencia, de la credulidad. Recibid a los niños en mi nombre. Ellos son puros, no están contaminados, me aceptarán. Aceptadme a mí y a lo que represento, porque eso es aceptar a Dios, el que me envió. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno echando demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, pues no andaba con nosotros. Parece que alguno de los discípulos ha elegido tomarse la justicia por su mano. Todavía no han entendido nada ni son capaces de hacer ninguno de los milagros que supuestamente les ha otorgado Jesús, pero al encontrar a un desconocido que, aunque no ande con su grupo, sí lo ha conseguido, se creen con la potestad de prohibírselo. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y pueda enseguida hablar mal de mí. No restéis, yo he venido aquí a sumar. Todo aquel que crea en mí, bienvenido sea allá donde esté. Porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Solo los contrarios a lo que yo represento, a mi causa, son nuestros enemigos. Ahí no podemos sumar, en el resto sí. Cualquiera pues que os dé a beber un vaso de agua porque sois del Mesías, de cierto os digo que de ningún modo perderá su recompensa. El que nos ayuda nos conviene. Ocasiones de caer. Cualquiera que cause tropiezo a uno de estos pequeños que creen, mejor le fuera si le colgaran al cuello una piedra de molino de asno y lo echaran al mar.
cualquiera que se atreva a recriminar a cualquier otro que hable bien de mí, recibirá su castigo. Si tu mano te causa tropiezo, córtala. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Corta de raíz toda duda hacia mi obediencia, literalmente si es necesario, porque de lo contrario nada te salvará del castigo eterno. El versículo 44 está desaparecido. Y si tu pie te causa tropiezo, córtalo. Más te vale entrar cojo en la vida que con los dos pies ser echado al infierno. Jesús continúa amenazando ante la desobediencia a la ley. El 46 también ha desaparecido. Y si tu ojo te causa tropiezo, sácalo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que con los dos ojos ser echado al infierno. Que nada te haga dudar, que nada te desvíe de la ley, donde su gusano no muere y el fuego no se extingue. Aquí ya entramos en la fantasía terrorífica de los castigos que nos esperan, porque todos serán salados con fuego. El que muera con falta de fe arderá eternamente. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y estad en paz unos con otros. Un versículo un poco complejo, pero que nos da una clave en este vocablo, paz. Esta, interpretada literalmente según las lecturas de la Biblia, no tiene nada que ver con nuestro significado actual relativo a un comportamiento amistoso, pacífico, sino al pacto. Estad en paz unos con otros, cumplid el pacto entre vosotros. La ley ya obliga a cuidar al prójimo, la ley obliga siempre a sumar. Hasta el próximo capítulo, un saludo.